Bueno, y por supuesto, para hablar de todo esto, estamos con nuestro doctor Sebastián Ugarte, como siempre. ¿Cómo está, doctor querido? Muy bien, muy bien. Ayer celebré el cumpleaños de mi madre. Ay, sí, que me alegré tanto. Le mandamos un besito grande a su mamá de feliz cumpleaños. Qué bueno. Y estamos con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Cómo le decimos ahora, subsecretaria? Paula. Paula, ya vamos a estar hablando. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué rol tiene? Doctora Doctora Daza. también. Doctora Daza. Eso, Rafita, también le podemos decir doctora Daza. Y comencemos con esta polémica, ¿le parece?, de la trazabilidad. ¿Por qué se hace este cambio? Que ya son las personas afectadas de COVID las que tienen que decir quiénes son sus contactos estrechos. Esto generó una polémica, por ejemplo, en el Colegio Médico. Bernucci dijo que esto eliminaba la trazabilidad. Bueno, yo creo que es muy importante entender en el contexto que estamos hoy día en función de la pandemia, ¿cierto? Hemos venido avanzando, llevamos 2 años de pandemia y hoy día estamos en una situación epidemiológica muy distinta a lo que estuvimos el año pasado, ¿cierto? Cuando estábamos en el año 2020, el año 2021, lo que estamos hoy día. Y por eso es importante entender, esto no se elimina la trazabilidad, sino que se cambia, se focaliza en función de la situación epidemiológica que tenemos hoy día. ¿Y cuál es esa situación epidemiológica? Estamos con una población muy bien inmunizada, vacunada. Tenemos prácticamente el 93% de la población vacunada. Tenemos también 12 millones de personas con la dosis de refuerzo. Estamos partiendo con la 4ª dosis. Y estamos frente a una variante que es muy contagiosa, tremendamente contagiosa, pero también es una variante que nos ha mostrado hasta este minuto que no ha producido un impacto de la misma manera en la unidad de cuidados intensivos. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud ha definido que es muy importante focalizar los recursos en aquellas situaciones que son más complejas, que son las situaciones vulnerables, que son los brotes. ¿Qué significa? Que la Seremi de Salud va a focalizar todo el recurso humano, todo el recurso en aquellos brotes que llamamos vulnerables, como son los ELIAM, un recinto cancelario, una situación laboral donde se produce un brote importante. ¿Y por qué es importante que eso suceda así? Porque hoy día, frente a este número importante de casos que tenemos, a esta variante tremendamente contagiosa, es mucho más eficiente y además que es mucho más rápido los síntomas empiezan a aparecer a las 24, 48 horas del contagio. Es mucho más eficiente que la persona COVID positivo le avise a las personas con que tuvo contacto con contacto estrecho, ¿cierto? Menos de 1 metro, sin mascarilla o mal uso de la mascarilla, le avise para que esa persona se testee en forma inmediata. ¿Qué es lo que queremos? Focalizar los recursos de trazabilidad en el testeo y también en aislar a los casos. Y por eso, después de 2 años de las personas han aprendido, se está haciendo esto. Y te quiero contar una cosa, María Luisa, eso sucede hoy. Las personas, yo no sé si ustedes han visto, cuando hay un caso positivo, sucede hoy. La gente dice, oye, me identificaron como caso, llaman a las personas que estuvieron los días anteriores y eso es mucho más eficiente porque es más rápido a esperar las 48 horas que llame la Seremi de Salud y empiece a buscar los contactos entre ellos. Entonces, doctora, es focalizar los recursos en una situación frente a la situación de la pandemia que estamos hoy día con esta variante. Puede que después cambie, pero esta es una situación frente a esta variante. Ya, es más realista lo que ustedes plantean, porque a ver, hemos sabido que ya prácticamente o ha bajado los trazadores o no hay. Y muchos han dicho ya no están trabajando, han denunciado de alguna forma o lo han dicho públicamente. Y segundo, lo que usted dice es que esto es más rápido. Entonces, si esperaríamos a que hubiese toda una coordinación desde el aparato público, probablemente sea más lento. ¿Hay pragmatismo en esta decisión también? La decisión obviamente se basa en la realidad que estamos viviendo hoy día. Primero quiero aclarar que sí hay trazadores. Los trazadores se han ido disminuyendo en función de la situación epidemiológica. Cuando teníamos pocos casos, teníamos diariamente en 1.000, 1.200 casos, obviamente en ese momento se disminuyó, pero hoy día que la situación es distinta, esto se ha ido aumentando el número de trazadores en función de la situación epidemiológica, pero obviamente para ir a trazar principalmente a los brotes, a aquellas situaciones. Si vamos a tener 20.000, 30.000 o incluso si tenemos más, no lo creo yo, como dice el doctor Canals, imagínense, tendríamos 200.000 contactos estrechos, claro. Es muy eficiente. Entonces, a ver, para entender bien, de alguna manera, como tú bien dices, Rafa, es algo práctico porque sería prácticamente imposible trazar con ese nivel de contagio y rapidez que tiene Omicron. Sería imposible llamar inmediatamente, porque
el caso positivo es caso positivo. ¿Cómo es la situación? Yo soy caso positivo, me llama la Seremía de Salud, me puede llamar a las 24 horas de que soy caso positivo, ya han pasado 24 horas. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo estuve con tal y tal y tal persona, y recién ahí empiezan a llamar a los contactos estrechos. Ya han pasado otras 24 horas. O sea, desde que la persona sabe que es caso positivo a que la Seremia de Salud empiece a llamar a los contactos estrechos, generalmente hay un periodo por lo menos de 24 48 horas, por lo menos. Lo segundo, hemos sabido y lo hemos visto que las personas no declaran todos sus contactos estrechos. Eso es una realidad. Es una realidad por situaciones particulares que no vale la pena juzgar, pero es una realidad. La persona no declara. ¿Por qué? Porque la persona se tenía que quedar en cuarentena y por eso ha habido tantas dificultades de ciertas situaciones. Tenemos 3 contactos por caso y con esta variante la verdad que el número de contactos estrechos es mucho mayor. Entonces es mucho mejor que yo dijera, que es mucho más eficiente que yo diga, yo soy caso, todas las personas con que yo estuve ayer, ¿no es cierto?, esas personas se testeen, porque en la medida que se testean vamos a encontrar rápidamente esos casos positivos y de esa manera vamos a poder aislarlos durante 7 días. Esta estrategia no es una novedad nuestra. Todas estas medidas que vamos implementando y que hemos venido implementando durante los últimos años, se han conversado con distintos expertos, se han conversado con personas a nivel internacional, lo están implementando otros países, así como disminuir a 7 días. Por lo tanto, cada vez que tomamos una medida nueva, obviamente produce una conversación que muchas veces, a veces produce duda, incertidumbre y ansiedad. Sí. Pero hay que entender que tenemos que ir avanzando. Hoy día lo dice, lo habla, ¿no es cierto?, la vicedirectora del CABEI, ¿cierto?, la doctora Andeiza, que dice, evidentemente, tenemos que ir avanzando hacia un control de la pandemia como lo estamos haciendo con la influenza. Claro. Nosotros no estamos contando todos los días la influenza, los casos que tenemos, con quién hemos estado, si estamos conversando. Tenemos que ir avanzando paulatinamente, muy cuidadoso, pero en encontrar los casos positivos y aislarlos oportunamente. Ahora, doctor Ugarte, que usted ve la experiencia in situ en la última línea de los recintos hospitalarios, ¿cómo está y cómo ve usted la situación? Porque claro, la doctora Daza decía, este es un mecanismo que se implementa en otros países, pero también Bernucci del Colegio Médico decía, sí, hay países que pueden implementar este tipo de trazabilidad o no trazabilidad, como él decía, pero tienen otra capacidad hospitalaria que nosotros no tenemos. ¿Usted qué piensa? No, la verdad es que la mayor demanda que se está viendo es inicialmente en los servicios de urgencia, en atención ambulatoria, y en términos de hospitalizaciones no se ha producido todavía, por fortuna, un incremento de hospitalización en cama básica ni en cama compleja de gran magnitud. Las camas que tenemos de UCI de respaldo son bastantes. ¿Podría ocurrir eventualmente un aumento? Sí, podría ocurrir. Proporcionalmente, ¿sería tan grande como el aumento de casos? No, sería menor. Pero ese aumento igual puede significar un problema más adelante. No hay que subestimar el problema de esta ola, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero evidentemente son menos los casos graves que están llegando que los que hemos tenido en otras olas. Y no pareciera que en estos momentos se fuera a producir un colapso ahora. Hay que estar reforzando desde luego todo el sistema sanitario pensando a futuro. Y el mayor problema puede ser que se contagie el personal sanitario y que haya mucha ausencia. Eso parece estar golpeando muy fuerte en diferentes países. Doctor Ugarte, pero esta trazabilidad que estamos conversando un poco también para informar a la gente, si en definitiva es eso. Esta es una decisión que se ha tomado. La doctora Daza dice que es por un tema pragmático. Usted lo ve también desde el recinto de salud. ¿Cómo ve esta medida, esta decisión? Bueno, yo creo que aquí, ¿cuál es el correcto enfoque? Yo diría mantener la trazabilidad y complementar con esta información de responsabilidad ciudadana. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que se podían ver inhibidas de avisar de un contacto estrecho porque no vaya a ser que le bloqueen el pase de movilidad, que mi amigo se enoje porque yo lo denuncié. ¿Qué pasaba en la trazabilidad? Había 2 casos de contacto estrecho por enfermo. Imposible. ¿Quién tiene solo 2 contactos?
Chile no es el país de la gente más solitaria del mundo. O sea, tiene su contacto, su pareja, la mamá que vive con él y uno más. Es rarísimo. Entonces, la verdad es que en muchos de los casos no decían todos los contactos que tenían. Al dejar esta puerta abierta que comunique a sus contactos, estamos reclutando más gente que se va a hacer exámenes y podría ayudar. La clave es no relajar la trazabilidad, mantener los dos sistemas con un sistema complementario y adaptarse a este nuevo modelo que obviamente cuando comienza siempre va a generar dudas. Pero no relajarse con la trazabilidad, es importante que se siga manteniendo. Doctora Daza, una de las preguntas más recurrentes, no sé si te pasa lo mismo a ti, Rafa, que la gente dice, bueno, ¿cuánto va a durar el COVID? ¿Cuánto tiempo más? Y ahí usted cuando decía, bueno, tenemos que avanzar a lo que pasa con la influenza más o menos, en el caso del COVID. El otro día hablaba con unos infectólogos y me decían, mira, por lo menos yo creo que vamos a tener que convivir 2 años. ¿Cuál cree usted? Y después también esta pregunta para usted, doctor Ugarte, es la respuesta a esa pregunta. Bueno, me encantaría decir una fecha y un momento. Cuando partimos con esto pensamos que iba a durar unos meses. Llevamos 2 años y nos ha sorprendido con todas estas variantes nuevas. A ver, ¿qué es lo que yo creo personalmente en este caso? Creo que hemos ido avanzando primero que nada, en una situación de pandemia, donde ya tenemos una herramienta que sabemos que es vital para contener las infecciones, que es la vacuna. Sabemos que la vacunación, históricamente, no es una cosa nueva de hoy día, la vacunación históricamente ha erradicado enfermedades que en su momento fueron tremendamente graves y mortales, como fueron la viruela, la polio, el sarampión, y hoy día tenemos una herramienta que es la vacuna. La vacuna que tenemos hoy día, las vacunas que tenemos hoy día, tuvimos la suerte que el mundo científico, ¿cierto? Tuvimos acceso a una vacuna con un virus en menos de un año. Las vacunas se demoraban 5 y 10 años. O sea, hoy día tenemos una herramienta que es la vacunación. La vacunación obviamente ha sido fundamental para que esta situación no produzca tantos enfermos graves como puede haber producido ¿no es cierto? Lo que fue la influenza hace más de 100 años. Entonces, en la medida que nosotros veamos que la mayor población del mundo se vacune, porque en la medida que el mundo entero esté vacunado, va a haber menos posibilidad que aparezcan variantes nuevas con este virus, ¿cierto? ¿Por qué siguen apareciendo variantes? Principalmente en aquellos países donde todavía hay mucha circulación, porque el proceso de vacunación ha sido bajo. Lo vemos en algunos países de África, ¿cierto? Que todavía el proceso de vacunación no cubre más allá de un 10%, los 15%. Lo ha dicho muchas veces el director de la OMS. Sí. Por lo tanto, en la medida que este año, el 2022, tengamos una gran población del mundo vacunada, vamos a poder respirar, yo creo, con mayor tranquilidad. Depende de todos, Probablemente con una endemia, con mayores casos, menos casos, pero tenemos que avanzar a que sabemos que no basta que estemos protegidos en nuestro lugar, en nuestro país, en nuestra región, sino que el mundo entero, porque en la medida que eso pase nos va a afectar a todos. Doctora Daza, creo que eso es lo más importante. Eso a nivel global, a ver, hay gente que tiene dudas concretas porque de alguna otra forma hay un cambio en la estrategia, es lo que se ha denominado, y ahí la información es muy relevante. Si tiene duda usted, nos escribe, ¿les parece? En el hashtag Buenos Días TVN, eso es el Twitter, o nuestro WhatsApp, que también va a estar en nuestra pantalla, para que nos haga preguntas, y así tenemos a la doctora Daza, al doctor Ugarte, para contestar esas inquietudes que surgen, y sobre todo, doctora Daza, porque ahí usted tocó un punto fundamental, la vacuna, y ahí es donde todavía hay gente que, por el motivo que sea, no se ha vacunado. Ahí hay un punto que también estamos observando con cierta preocupación, y le sumo el elemento, ¿podría haber algún momento en que la vacuna sea obligatoria? Bueno, hoy día en Chile tenemos vacunas obligatorias. Las vacunas de los niños son obligatorias, ¿cierto? Los padres vacunan a sus niños porque ya hay una cultura de vacunación, pero las vacunas en Chile de los niños son obligatorias. Las vacunas del personal de salud, de la influenza, es obligatoria. O sea, tenemos una cultura de que hay ciertas situaciones cuando sabemos que hay un elemento tan importante como la vacunación que protege
a la persona, pero también tiene un impacto en la salud pública de todos nosotros, eso se ha hecho. Hoy día, con esta vacuna en Chile todavía sigue siendo voluntaria, hay expertos que dicen que debería ser obligatoria, hay una discusión sobre la mesa en base a las libertades individuales, ¿cierto? Y el bien común, que va más allá de una decisión solamente sanitaria. Yo pienso que tenemos que avanzar a que ojalá toda la población se vacune. Nuestro gobierno ha ido en el foco de darle libertades a las personas que se vacunen o más restricciones a las que no se vacunan, porque sabemos que cuando hay una persona que no se vacuna, el impacto en todos nosotros es importante. Pero hoy día no es obligatoria la vacuna. No es obligatoria la vacuna, no es obligatoria. Pero podría caminar a eso. Podría caminar a eso. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Tendría que pasar algo puntual o es una decisión más bien del ministerio o del gobierno? Yo creo que es una discusión que hay que ponerlo, tienen que verlo. Se ha planteado en el Consejo Asesor, el Ministerio de Salud tiene un Consejo Asesor de vacunas donde está analizando esta situación y hay un Consejo Asesor en materias de COVID que también se ha conversado, no definitivamente se ha planteado, pero se ha planteado la posibilidad de que algunas personas que tienen un rol importante en la sociedad se vacunen, como son las personas del mundo de la salud, ¿cierto? O los que trabajan con adultos mayores, pero todavía no hay una definición clara por parte al menos de los expertos. O sea, no se descarta que en algún momento sea obligatorio. Bueno, vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno si lo plantea, pero en este momento todavía sigue siendo voluntaria y la instancia es el llamado voluntario a vacunarse. Sabemos lo que pasó hace pocos días atrás en el Congreso. Sí. Yo voy a poner ese ejemplo. Y situaciones particulares que en el fondo sabemos que cuando hay una persona que no está vacunada, el impacto. Yo aquí quiero ser, Rafael, muy clara. La evidencia que tenemos es impresionante. No sé si tú lo has visto, Sebastián. Es impresionante. Por ejemplo, cuando nosotros miramos las camas UCI, ¿ya? De 100.000 personas no vacunadas, más o menos 4,5, 4,6 terminan en una cama UCI. Cuando vemos las personas con 2 vacunas, que todavía estamos en la dosis refuerzo nosotros ahora, pero con 2 vacunas eso baja un poquito menos de 1. Cuando las personas ya tienen la dosis de refuerzo, la posibilidad de hospitalizarse en una cama UCI es casi 0. Importantísimo, el dato. Claro, puede hospitalizarse. Y si yo conozco a alguien que se puso la dosis de refuerzo, bueno, sí, siempre hay enfermedades crónicas, pero es tan evidente lo que nos protege la vacuna, que yo creo que es el elemento que tenemos que tener claro y tratar de convencer a cada una de esas personas que no lo ha hecho hasta este momento. Bueno, y por lo mismo estamos con la doctora Paula Daza, con el doctor Sebastián Ugarte. Queremos resolver sus dudas. Mándanos las preguntas con el hashtag Buenos Días TVN para que ahí el doctor Ugarte y la doctora Paula Daza resuelvan todas las preguntas que ustedes tienen. Doctor Ugarte, en esta fecha, ya en los 2 últimos veranos, por así decirlo, se ha desatado la pandemia, de alguna forma. Las vacaciones siempre es igual a ojo. Y estas son las vacaciones menos restrictivas que hemos tenido. Las más libres, donde todos han podido salir a veranear. Y siempre nos han encerrado los 2 últimos años en marzo. ¿Qué posibilidad hay de que se repita una situación como esa? ¿O con la vacuna es imposible? Y sobre todo, que nuestros hijos vuelvan a clases telemáticas, que yo creo que ahí todos los papás están aterrados con volver a vivir esa situación. Claro, hay pocas probabilidades que nos encierren. La verdad es que está habiendo un cambio de un virus que inicialmente causaba mucha mortalidad y hospitalización en cuadro grave a una nueva forma de comportamiento de este linaje, de esta variante, que es masividad en los contagios, pero con menos gravedad. Eso implica otros trastornos, menos gente en funciones críticas, menos gente llegando a trabajar, mucha gente contagiada, muchos familiares contagiados, eso sí, pero menos hospitalizaciones, menos gente grave. La posibilidad de que nos encierren por ello. Estamos cambiando de un modelo pandemia grave que en los primeros años no tiene diferencia entre invierno y verano, golpea tanto en el invierno como en el verano, a un modelo que va a ir cambiando hacia endemia, donde va a ser más predominante el invierno, pero donde también vamos a tener que convivir un poco con el virus, lo que va a cambiar el tipo de medidas que se van a tomar. Yo creo muy poco probable una cuarentena y además creo que sería muy poco efectivo, porque cuando ya existe un contagio muy alto, tú encierras a la gente para que se contagie dentro de casa.
Doctora Daza, ¿usted coincide? O sea, uno podría decir, ¿se acabaron las cuarentenas en nuestro país? La verdad que no quiero ser tan tajante con esta pandemia, pero yo creo que también es muy improbable que se vuelvan a poner cuarentena. ¿Y por qué? Porque hoy día tenemos otras herramientas que sabemos. Tenemos la vacuna, que lo hemos dicho muchas veces, pero también están apareciendo medicamentos, ¿cierto? La ciencia está aportando afortunadamente otros elementos que tienen menor impacto negativo en las personas, como ha sido el encierro, que todavía no estamos viendo todas las consecuencias que puede tener el encierro, partiendo por la salud mental. Claro. Doctora Daza, además que en la fase 1 hoy día no contempla la cuarentena, entonces... No, porque no hay estado de excepción. No hay estado de excepción. Eso es fundamental, o sea, más que descartarlo, si hubiese esa medida habría que hacer un cambio estructural, un estado de excepción nuevamente para restringir la movilidad. Entonces, por ahora, y lo vamos a repetir, fase 1, si es que en algún momento sube, no implica que la gente esté en cuarentena. No.